El tema que voy a tratar de desarrollar es el de la belleza en Santo Tomás, el de la belleza en Santo Tomás y su influencia en la obra de un gran poeta argentino que ustedes casi todos deben conocer, eh, que se llama Leopoldo Marechal, particularmente en una de sus obras que voy a mencionar. Les comienzo. La belleza en Santo Tomás. Santo Tomás define lo bello como lo que agrada a la vista. Como destaca Maritain, estas 4 palabras dicen todo lo necesario. Una visión, es decir, un conocimiento intuitivo y un goce. Lo bello es lo que da gozo. No cualquier gozo, sino el gozo en el conocer. No el gozo propio del acto de conocer, sino un gozo que sobreabunda y desborda de este acto a causa del objeto conocido. La belleza es, pues, objeto de la inteligencia, pero cae también bajo el alcance de los sentidos en la medida en que estos sirven a la inteligencia y pueden gozar ellos también, conociendo, entre ellos principalmente la vista y el oído. La función de los sentidos en la percepción de la belleza es casi indispensable, pues nuestra inteligencia no es intuitiva. Puede conocer sin duda, pero no en forma directa, sino a través de la abstracción y del discurso. En cambio, en el conocimiento sensible se da un conocimiento intuitivo y directo que permite la percepción de lo bello. Si bien el hombre puede gozar de la belleza puramente inteligible, la belleza connatural al hombre es la que viene a deleitar la inteligencia por los sentidos. De allí que las 3 notas esenciales que menciona Santo Tomás de la belleza son integridad o perfección, porque la inteligencia ama el ser. Proporción, porque la inteligencia ama el orden y ama la unidad. Y claridad, porque la inteligencia ama la luz y la inteligibilidad. Por eso decían los antiguos que la belleza es un cierto resplandor. El brillo o claridad pertenece a la esencia de la hermosura. La luz embellece. Sin luz, las cosas son feas. Es un resplandor de la inteligibilidad. Los platónicos hablaban de un esplendor verdadero, esplendor del orden, decía San Agustín, y esplendor de la forma, decía Santo Tomás. O sea, el principio que hace a la perfección propia de lo que es, pues toda forma es un vestigio, como si fuera un rayo de la inteligencia creadora impreso en cada ser creado. Todo orden y toda proporción es obra de una inteligencia. Decir que la belleza es el resplandor de la forma sobre las partes proporcionadas de la materia significa decir un resplandor de inteligencia sobre una materia inteligentemente dispuesta. La inteligencia goza de lo bello porque en lo bello se reconoce y toma contacto con su propia luz. Lo bello es esencialmente deleitable, por lo que mueve al deseo y produce el amor, mientras que la verdad, como tal, no hace otra cosa que iluminar. El amor, a su vez, produce el éxtasis, pone fuera de sí al que ama, y es una forma disminuida de este éxtasis lo que experimenta el alma cuando es arrebatada por la belleza de la obra de arte, y su plenitud lo que experimenta cuando es absorbida por la belleza de Dios. Y aún Dios mismo, como dice Dionisio, sufre en cierta medida un éxtasis de amor, a causa de la abundancia de su bondad, que le hace derramar en todas las cosas una participación de su esplendor. Su amor causa la belleza de lo que él ama, mientras que el nuestro es causado por la belleza de lo que amamos. Lo mismo que lo uno, la verdad y el bien, la belleza es el ser mismo tomado bajo un cierto aspecto. Es una propiedad del ser, no es un accidente sobreañadido, pues como dice el doctor Angélico, no añade más que una relación de razón. Es el ser mismo tomado como capaz de deleitar por su sola intuición una naturaleza intelectual. La belleza es esencialmente análoga, como los demás trascendentales. Dios es el supremo analogado, y estos conceptos solo se hallan en las cosas, como un reflejo participado del rostro de Dios. En ese sentido, dice Dionisio, la belleza es uno de los nombres divinos. Dios es bello,
como lo exponen Dionisio y Santo Tomás. Su belleza sin alteración ni vicio, sin aumento y sin disminución. Las cosas tienen, en cambio, una belleza particularizada. Dios es bello en sí mismo y por sí mismo, absolutamente bello. Es bello, dice Dionisio, hasta el exceso, super pulcra, super excelente. La fuente, perdón, porque es la unidad simple de su naturaleza, pero existe de una manera super excelente la fuente de toda belleza. Él es la belleza misma. Dios da la belleza a todos los seres creados, según la propiedad de cada uno, y es la causa de toda consonancia y de toda claridad. Toda forma, es decir, toda luz, es cierta irradiación proveniente de la claridad primera, una participación de la claridad divina, pues en algún sentido de la hermosura divina se deriva el ser de todas las cosas. La belleza, pues, pertenece al orden trascendental y metafísico, por eso de suyo tiende a transportar el alma más allá de lo creado. En última instancia, Dios es el ser y el bien absoluto, que es la belleza misma de la cual todos los seres participan. Descenso y ascenso del alma por la belleza, así se llama la obra de Marechal. Como destaca el profesor Pedro Barcia, este ensayo es la clave de la introducción a toda la obra literaria de Marechal. No hay en la literatura un ensayo de estética de su calidad expresiva y de su organizada concepción cristiana del mundo. Marechal se dirige a los artistas, pero su llamado se difunde sin esfuerzo a toda persona preocupada por dotar sentido a la realidad, alcanzar una visión de totalidad que aquí se ofrece a partir de la belleza. La iniciativa original de la obra la tuvo Marechal en su primer viaje a Europa y su permanencia en París, junto a su amigo, ese gran poeta argentino que fue Francisco Luis Bernardes, los dos grandes integrantes de los cursos de cultura católica que fueron antecedente fundamental de esta misma universidad. Dejemos hablar a este último, Bernardes, que es quien prologa en una síntesis magnífica el libro que ahora comentamos y dice así. Publica Marechal ahora su primer libro de prosa, que se llama Descenso y ascenso del alma por la belleza. En un lenguaje que participa de la tesura y de la profundidad significativa que se advierte en el de los místicos españoles de la mejor época, se describe en esta glosa admirable los movimientos del alma en sus afanes por alcanzar la felicidad sin límites de la luz increada. Asistimos primero a la caída del ser en la variedad hermosa de las criaturas, debatiéndonos inútilmente en ellas en procura de un asunto firme para su inquietud, de agua para su sed, de alimento para su voracidad infinita. Y luego, cuando ya todo parece acabado, cuando nada ofrece lo prometido, cuando la belleza circundante muestra ser belleza de efecto y no de causa, cuando el mundo cede como un barco cansado y lejos del puerto, oímos el llamado que viene de arriba y que arrastra consigo y que arrebata en una asunción gradual de lo relativo a lo absoluto, de lo contingente a lo eterno, hasta devolver el alma, por vía de la hermosura, al centro donde salió por error y que no es otro que Dios mismo. Obra de neto cuño platónico agustiniano, cruzada y secundada por San Tomás y San Dionisio de la Areopagita, es un regalo más que nuestras letras nunca agradecerán bastante a este gran poeta y gran cristiano que se llama Leopoldo Marechal. Y ahí termina la cita. El argumento de todo el libro, y del cual éste nace, corresponde a las sentencias de Isidoro de Sevilla, cuya obra mayor fueron las etimologías, uno de los libros más leídos de la Edad Media. Marechal parte de la sentencia y hace una glosa de la misma. El símbolo más abarcador, eje de la concepción filosófica, teológica y poética de Marechal, nos dice el doctor Barcia, es la aventura de un alma viajera. El alma es itinerante, hace un camino, es criatura en camino, es homo viator. El alma es la protagonista de la aventura hacia Dios a través de las criaturas, como en San Juan de la Cruz. Mil gracias derramando, pasó por estos actos con presura, y yéndolos mirando, con solo su figura, vestidos los dejó de su hermosura. El alma es pues la lectora del libro iluminado del mundo. Intus legere, como diría el profesor Comar. El hombre lee con su inteligencia el nombre de Dios en la belleza de lo creado. Esta unión del alma y Dios
es el fin del camino, la unidad gozosa. Por la belleza de las criaturas, el alma primero desciende y luego asciende a la belleza encreada. Los salmos dicen, los cielos cantan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento, pues la belleza y la verdad de este mundo son reflejo de la verdad, del bien y de la belleza divinas. Como bellamente describe la doctora Marisa Mosto en un moduloso trabajo, el ensayo de Maresal ha sido escrito a la manera de un diálogo, la aventura de un alma viajante cuyo itinerario cuenta con 12 estaciones que desembocan en el símbolo de la cruz. En el argumento inicial, el autor invita a su alumna, el diamante, a recorrer ese viaje misterioso de descenso y ascenso del alma por la hermosura, a la que aúna inmediatamente con el amor y la felicidad, e invita también a los artistas que trabajan con la hermosura como con un fuego, tal vez logre yo hacerles conocer, escribe Maresal, la pena de jugar con el fuego sin quemarse, pues el artista tiene que asumir la responsabilidad de su tarea para con su tiempo. Primera estación, la sentencia de San Isidoro. Tranquilo de Maresal en el comienzo de la primera estación, un texto de San Isidoro de Sevilla, síntesis magistral a su juicio del pensamiento de Platón, Dionisio y San Agustín, que le servirá de guía para la indagación de su lección. Dice así: por la belleza de las cosas creadas, nos da Dios a entender su belleza increada, que no puede circunscribirse para que vuelva el hombre a Dios por los mismos vestigios que lo apartaron de él. De modo tal que, al que por amar la belleza de la criatura se hubiese privado de la forma del Creador, le sirva la misma belleza terrenal para elevarse otra vez a la hermosura divina. Son dos movimientos que encarnan el hilo orientador de todo ese viaje amoroso. La revelación de la belleza increada en la creada, un movimiento del alma de descenso o separación y otro de ascenso o retorno. El texto de San Isidoro tiene para mí, dice el poeta Maresal, la virtud de una síntesis, en dos movimientos comparables a los del corazón, un descenso y un ascenso del alma por la hermosura. Es un perderse y un encontrarse por obra de una misma esencia y de un mismo amor. Y el amor es aquí nombrado porque lo bello nos convoca y a la belleza del alma se dirige según el movimiento amoroso. Por lo cual toda ciencia de la hermosura quiere ser una ciencia de amor. Y como el alma por vocación tiende a la dicha, la ciencia de lo bello quiere llamarse ahora ciencia de la felicidad. Segunda estación, la belleza creada. La belleza de las cosas creadas con las que tratamos en nuestra vida es relativa, creada y perecedera. Conmueve, pero no la detiene al alma. Pasa, pero no desaparece. Y así, de algún modo, el hombre intuye en su alma la noción de otro tipo de belleza. Si a la primera la llamamos relativa y perecedera, lo hacemos en la sospecha de que hay una otra absoluta y eterna. De esta forma, Maresal recurre desde el inicio de su ensayo a la perspectiva de la metafísica de la participación, para dar cuenta de esa experiencia. Nombramos bello, continúa el poeta, a lo que participa de la belleza. Todos los seres, cada uno a su modo, toman del infinito su hermosura. Pero, ¿qué es en definitiva la belleza? Siguiendo Santo Tomás, Maresal nos dice que es hermoso aquello que place a la vista. La vista se encuentra íntimamente relacionada con el conocimiento y sugiere por añadidura una manera de conocer, de modo que algo se nos revela en la belleza sensible y el placer que nos provoca es un conocimiento deleitable cuya beatitud nos hace ver el carácter trascendental de la dicha. ¿Y qué es lo que ilumina o resplandece ante nuestro conocimiento por mediación de la belleza? Se pregunta nuevamente el poeta, e inmediatamente responde. Es el esplendor de lo verdadero, dicen los platónicos, esplendor de la forma, enseñan los escolásticos, esplendor del orden o de la armonía, define San Agustín. Se trata de una verdad oculta y latente en las formas creadas, en las que cada criatura muestra su modo especialísimo y también inalienable de participar en la excelencia del ser, manifestando una de las infinitas posibilidades ontológicas que se dan en el ser absoluto que conoce. Y Dios, por su divino intelecto, se manifiesta por su verbo admirable. En este verbo admirable, la fuente y lo esplendente, la clave más bella y expresiva de cada belleza creada. De allí que la gracia o el esplendor que se manifiesta en la belleza se nos aparece como un desbordamiento, como algo que se sale de madre y rebasa. Encierra siempre la sensación de un exceso, de la presencia del infinito en lo finito, de algo que desborda, dice Maresal, como la espuma de un vino precioso en el vaso que lo contiene. De este modo, la belleza se ofrece como puente inestimable
que reconduce a la criatura hacia su origen. Tercera estación, ¿de qué manera conozco lo bello? El conocimiento de la belleza, nos dice Marechal, es intuitivo, experimental, directo, y por ende incomunicable, y continúa. Al deleitarme con lo bello, conozco algo directamente, y no en su imagen o concepto, ya que mi alma lo ve, lo aprende y goza en un acto tan súbito que no sabe si goza porque conoce o si conoce porque goza. Cuarta estación, la vocación del alma. La verdadera vocación del alma es la de una dicha perpetua, lograda en el descanso que da la posesión infinita del bien, de un bien que necesariamente debemos concebir como uno y eterno. Y ese encuentro con la belleza, la verdad y el bien engendra una plenitud en la que el alma anhela permanecer y descansar. Pero ¿por qué entonces el alma desciende? Desciende, se pregunta Marechal. ¿De qué naturaleza es el error que comete? Estación, el descenso. Desciende porque las cosas creadas la están llamando con la fuerte voz de su hermosura. Su sed es legítima, pero comete un error. Es un error de proporciones el suyo. Y anda ciego su amor. Y su amor anda ciego porque no abre los ojos de su inteligencia amorosa. El alma confunde su vocación, pues entre el bien relativo que le ofrece a la criatura y el bien absoluto con que sueña, elige el primero, que es incapaz de saciar su sed de absoluto. Por amar la belleza de las criaturas se distrae, se aparta y aleja de la forma del Creador, de la cual es imagen y semejanza. Y al apartarse de su forma, el hombre se aleja no solo del Creador, que es el original, sino también de sí mismo, que es su imagen. Y así explica el poeta: lo que no le da un amor, el alma lo busca en otro. Y el alma está como dividida en multiplicidad de sus amores, con lo cual no encuentra su vocación. Y así corre ansiosa de un amor al otro, y se desasosiega una y otra vez tras ellos, con lo cual malogra su vocación de paz y de reposo. Sexta estación, la esfinge. La esfinge se entretiene desafiando la integridad del alma, confundiéndola con acertijos que ocultan la clave para descifrar la paradoja. El alma comienza a entender que las criaturas nos incitan a un comienzo y no a un final del viaje. Que la creación nos propone la verdad en enigmas, como la esfinge que mató a Edipo cerca de Tebas. Porque la creación es también una esfinge, como la del conocido mito, monstruo poliforme que detiene a los viajeros y les plantea un enigma. Si los viajeros no lo resuelven, la esfinge, como el mito, los despedaza y los devora. Séptima estación, el juez. Al permanecer en el reino de la esfinge, intentando reposar en el amor de las criaturas, como si fueran un fin y no un medio, el alma humana comete tres injusticias. Una injusticia con las criaturas al exigirles por violencia lo que las criaturas no le pueden brindar. Dos, una injusticia consigo mismo, pues al descender amorosamente a las criaturas inferiores, termina sometiéndose a ellas. Y tercera, una injusticia con la divinidad. Para que ello no ocurra, el hombre debe constituirse en juez y remediar esas injusticias. Su misión ante las criaturas inferiores no es la de apegarse a ellas como un esclavo, sino la de restituirlas a la unidad que preside todas las cosas. El hombre debe ser el pontífice de las criaturas terrenas, hacerles ir hacia lo uno. Debe intentar reconstruir el estado anterior a la caída en el que Adán ocupaba un lugar central en el paraíso que ha abandonado. Así, como relata el Génesis, Dios reunió a todas las criaturas y la enfrentó a Adán para que les diera un nombre. Y Adán supo así darles sus nombres verdaderos, porque miraba a las criaturas en Dios, su principio creador. Ese acto de justicia es el que las criaturas esperan siempre del hombre, y eso es lo que debe ser el hombre para las criaturas, su juez. Y si bien es cierto que la caída del primer Adán significó su alejamiento del paraíso, a pesar de todo, el hombre sigue ocupando, aún después y aún hoy, la posesión central de su mundo, como pontífice y juez. Por cierto que no es ya fácil la tarea. Debe cultivar ahora no un paraíso de delicias como antes de la caída, sino una tierra dura que la reclama el sudor de su frente, en el que la creación entera fue haciéndose un intrincado enigma que solo el hombre puede aclarar mediante el trabajo penitencial de su intelecto y sus sentidos. También, como en los tiempos del paraíso, la criatura sigue mostrándole al hombre la imagen de la divinidad, aunque ahora a través de oscuras neblinas, que sin duda no están en las criaturas, sino en el hombre caído, que muchas veces desciende, se engaña y cae. Octava estación. El microcosmos. Pero el hombre que se constituye en juez inicia un camino hacia la sabiduría leyendo adecuadamente el libro de la creación. Entonces la esfinge lo vomita y le comienza a revelar sus misterios, porque las cosas, dice Agustín, no responden sino al que las interroga como juez.
¿Cuál es el secreto que las criaturas revelan al hombre juez y ocultan a su esclavo? Su primer regalo es revelarle su desproporción. El juez se hace capaz de reconocer la distancia que separa su vocación de las criaturas. Al revelarle esa desproporción, las criaturas no hacen sino confirmarle en cada experiencia su infinita sed. Y como dicha sed es el secreto del hombre, la creación, sea finge o libro, amorosamente interrogada o leída, le revela no su secreto, sino nuestro secreto, es decir, el secreto del hombre. Es un problema de aritmética amorosa, dice el poeta, el de nuestro personaje. El hombre canta, el poeta, que no sabrá juzgar de amores hasta que descubra su número de juez. ¿Quién le revelará su número? El poeta responde con otro canto, esta vez de esperanza. Será una vez más el amor de las criaturas, para que vuelva el hombre a Dios por los mismos vestigios que lo apartaron de él. Novena estación, el ascenso. Justamente en esa, la conciencia de la desproporción, de su insatisfacción y desengaño, de su fracaso en el amor, el hombre juez descubre que se agranda su vocación y se acorta su posibilidad terrena. Y así incluso, a veces con vergüenza y dolor, la vara del juez va revardeciendo entre sus manos en un retoñar de la amorosa justicia. Y así recoge sus pedazos y reconstruye su maltratada unidad, retornando a sí misma y resumiendo esa forma que, según dijimos, es la imagen y semejanza que tiene de su creador, intelecto amoroso. Y es entonces que el hombre juez inicia el camino de vuelta, de donde nunca debió haber salido. Ahora sí, medita el hombre sobre sí mismo, y en su sed se reconoce llamado. Por eso concluye, oigo que se me llama y pienso que todo llamado viene de un llamador, con mayúsculas, y que por la naturaleza del llamado puedo conocer la naturaleza del que llama. Vocación de amor con mayúsculas. La bondad, la hermosura, la verdad, el origen y el fin. Y como todos esos nombres asignados a mi llamador, todos esos nombres asignados a mi llamador, el alma razona, solo convienen a la divinidad. Dios es el nombre del que me llama. Gracias a su capacidad de constituirse en juez, el hombre, el héroe, como lo llama Marisal, el vocablo viene de eros, deja de ser un fantasma, debatiéndose entre fantasmas. Deja de mirar egoístamente como un narciso en el agua del arroyo y así se descubre a sí mismo como amante y así descubre al amado en el amante, norte genuino y sabroso de su vocación amorosa. Décima estación. El sí de las criaturas. Ahora sí, las criaturas hablan al hombre que ha empezado a comprender el llamado, que ha agudizado sus oídos, abierto sus ojos y desatado su intelecto de amor. Somos bellas, le susurran las criaturas, pero no somos la hermosura que nos crió hermosas. Somos verdaderas, pero no somos la verdad que nos crió verdaderas. Somos buenas, pero no somos el bien que nos creó buenas. Somos el llamado hermoso, pero no somos la hermosura que te llama. Búscala más arriba, búscala más arriba. Y así, una a una, enunciando los nombres que le reveló la meditación en su vocación, repiten una y otra vez en una sinfonía maravillosa, búscalo más arriba. 11 estaciones, ya termina. Los tres movimientos del alma. Se mueve con un triple movimiento, uno circular, otro oblicuo y otro directo. Por el movimiento circular, el alma deja las cosas exteriores, vuelve sobre sí mismo y concentra sus facultades en la idea de unidad. El oblicuo es movimiento de raciocinio y deducción, y por él se ilustra el alma la ciencia divina. El movimiento es directo cuando el alma se vuelve a las cosas exteriores y se remonta por ellos a la idea de unidad. Pero por fin, volver al movimiento circular deseosa de ver en su propio centro, no ya esa imagen de la unidad que vio en la criatura, sino el original de esa imagen, vale decir la unidad misma, en cuya intuición y posesión sabrosa se cifra el término de su viaje y el comienzo de su esposo en Dios, de su reposo en Dios de la felicidad plena. 12 estaciones, es la última. El mástil. Por último, Ulises y las sirenas simbolizan la aventura del hombre y el retorno precavido del alma a su Itaca celestial. Es Ulises que se libró en el mito de Circe, la maga, y de Calipso, no consintiendo en permanecer junto a ellas. El peligro, dice el poeta, no está en escuchar a las sirenas, sino en dirigirse a ellas en descenso de amor. Atado al mástil, Ulises, en cambio, no se priva del gozo de su canto y a la vez no permite que las sirenas lo desvíen de su ruta. No desciende a ellas, ni es dividido y devorado, o está sujeto de pies y manos como los jueces y no abandona siquiera el rumbo a su dulce patria y a su dulce Penélope, que es su verdadero hogar, porque la virtud del mástil se lo impide. Es porque ha encontrado su desde dónde abrirse al mundo creado.
y es allí donde el mástil de la nave se revela como cruz. Y el poeta concluye la obra con un último canto de victoria. Pero la verdad fue revelada más tarde a los pequeñitos. Y el verbo humanado que nos la reveló no lo hizo sin dejarnos un mástil, el mástil de los brazos en cruz que se ató él mismo para enseñarnos la verdadera posición del que navega. El mástil que abarca toda vía y ascenso en la horizontal de la amplitud y en la vertical de la exaltación. En la suprema belleza del verbo humanado, Cristo Jesús concluye este tempestuoso y a la vez pacífico viaje del hombre. Ese mar bravío y calmo, según las ocasiones, es la aventura de la vida, la del artista, pero también la de todos y cada uno de los hombres, también la de todos los que estamos aquí, que necesitamos como nadie de la belleza de la creación entera para descubrir en ella y sus maravillas la suprema belleza que es Cristo y poder así arribar al puerto feliz de nuestro destino final, que no es otro que el amor. Con una sola condición paradojal, y con esto termino. Como nos enseña Benedicto XVI, el tercer versículo del Salmo 44, que se reza en Cuaresma, dice: eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. El Salmo reconoce a Cristo como el más bello de los hombres. La gracia derramada en sus labios manifiesta la belleza interior de su palabra, la gloria de su anuncio. De este modo, no solo la belleza exterior con la que aparece el Redentor es digna de ser glorificada, sino que en él, sobre todo, se encarna la belleza de la verdad, la belleza de Dios mismo, que nos atrae hacia sí y a la vez abre en nosotros la herida del amor, la santa pasión, eros, que nos hace caminar en la iglesia esposa y junto con ella al encuentro del amor que nos llama. Pero el miércoles de la Semana Santa, continúa Benedicto, la iglesia cambia la antífona y nos invita a leer el Salmo a la luz de Isaías. Sin figura, sin belleza, lo vimos sin aspecto atrayente, con el rostro desfigurado por el dolor. ¿Cómo se concilian estas dos afirmaciones? El más bello de los hombres es de aspecto tan miserable que ni se le quiere mirar. Pilatos lo muestra a la multitud diciendo: este es el hombre, tratando de quitar la piedad por el hombre despreciado y maltratado al que no le queda ninguna belleza exterior. ¿Cómo no preguntarnos frente a esta angustiante y aparente contradicción? ¿Puede la belleza ser auténtica? ¿No será acaso más que una vana ilusión? La realidad no es malvada en el fondo, como lo prueba el rostro de Cristo sufriente, despreciado, escupido y maltratado. En la actualidad, esto se ha reflejado en la afirmación de que después de Auschwitz sería imposible volver a escribir poesía, volver a hablar de un Dios bueno. Muchos se preguntan, ¿dónde estaba Dios mientras funcionaban los hornos crematorios? Esta objeción, para la que existían ya motivos suficientes antes de Auschwitz en todas las atrocidades de la historia, indica que un concepto puramente armonioso de la belleza no es suficiente, ya no basta en absoluto. Es que en la pasión de Cristo la experiencia de lo bello recibe una nueva profundidad, un nuevo realismo. Aquel que es la belleza misma se ha dejado de figurar el rostro, escupir encima y coronar de espinas. La sábana santa de Turín nos permite imaginar todo esto de manera conmovedora. Precisamente en este rostro desfigurado aparece la auténtica y suprema belleza. La, la belleza del amor que llega hasta el extremo y que por ello se revela más fuerte que la mentira y la violencia. El que cree en Dios, en el Dios que precisamente en las apariencias alteradas de Cristo crucificado se manifestó como amor hasta el final, sabe que la belleza es verdad y que la verdad es belleza. Pero en el Cristo sufriente comprende también que la belleza de la verdad incluye la ofensa, el dolor e incluso el oscuro misterio de la muerte, y que solo se puede encontrar la belleza aceptando el dolor y no ignorándolo. Es bien conocida la famosa pregunta de Dostoyevsky: ¿nos salvará la belleza? Pero en la mayoría de los casos se olvida que Dostoyevsky se refiere aquí a la belleza redentora de Cristo. Si no conocemos esta gran verdad solo de palabra, sino que nos traspasa el dardo de su belleza paradójica, entonces empezamos a conocerlo de verdad, y no solo de oídas. Entonces habremos encontrado la belleza de la verdad redentora. Nada puede acercarnos más a la belleza que es Cristo mismo, que el mundo de la belleza que la fe ha creado, y la luz que resplandece en el rostro de los santos, mediante la cual se vuelve visible su propia luz. Nada más. Bueno, agradecemos al doctor Pueyrredón y no sé si hay alguna pregunta.
A ver ahí. Gracias, Juan Marco, bellísimo. Dos preguntas cortitas. Vos hablaste mucho de Marechal con la creación y con la religión, y religión viene de religare, volver a unir. ¿Hay algo de Marechal sobre una visión un poco poética sobre el apocalipsis o sobre el fin de los tiempos, la parusía? Y la segunda es, este, eh, ¿qué interpretás vos cuando Marechal dice que cada hombre recibe un nombre, recibe un destino? Que cada hombre, perdón. Que cuando Dios le pone el nombre a las cosas, y cuando una persona humana recibe un nombre, recibe a su vez un destino. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Lo interpretaría vos? Sí, en cuanto a la primera pregunta, Marechal tiene varios, ustedes saben, Marechal no solamente tiene obras en prosa, sino principalmente en poesía, ¿no? Y tiene varias obras donde, que son, a mi modo de ver, por lo menos una maravilla, acerca del apocalipsis, acerca, ¿no? De los últimos tiempos, ¿no? Y donde tampoco él, es decir, tiene una imagen así absolutamente tenebrosa, sino que junta la realidad, ¿no? Con la venida concretamente de Dios, ¿no? Aunque también muestra también lo que es la justicia y la misericordia, ¿no? Las dos cosas. En lo que se refiere a la segunda pregunta que haces, eh, yo diría que más allá de Marshall, yo un poco siempre, quizás, es decir, esto lo aprendí en algún retiro que dio también algún gran padre que la UCA tuvo en su origen, que fue el padre Echeverri Boneo, ¿no? Me acuerdo de un retiro, siempre me impresionó mucho, ¿no? Él decía, claro, Dios nos conoce desde toda la eternidad, ¿no? Y preexiste de alguna manera en su mente, así como en la mente del artista preexiste cada una de las cosas creadas, ¿no? Y en Miguel Ángel preexiste la imagen de... También preexiste la imagen de cada uno de nosotros, o lo que cada uno, un modelo de cada uno de nosotros, lo que cada uno somos, ¿no? Y, y en esa absoluta perfección que tiene, ¿no? Y estimo que ahí nos debe ver primero como perfectos, como modelos, ¿no? Para que después nosotros tenemos que desarrollar. Entonces siempre me gustó mucho esa idea, ¿no? De que a cada uno, eso lo decía, me acuerdo del padre Echeverri, ¿no? Es un modelo y también con un llamado, ¿no? A cada uno, porque las cosas no existen porque sí, y los hombres tampoco existen porque sí. Cada uno tiene un llamado, y es un llamado que también está esencialmente vinculado con el modelo de cada uno, ¿no? Entonces siempre me pareció una maravilla decir esa idea. Vos lo mencionás, decís nombre, ¿no? Yo digo modelo, pero es como si en el nombre está expresado en las palabras están expresadas las realidades así, de cada uno. Y es como si Dios hubiera dicho, por así decirlo metafóricamente, de toda la creación, el nombre de cada uno, y el nombre de cada uno, ¿qué es lo que está expresando la realidad de cada uno y cómo debemos ser en esta instancia, ¿no? Eso es lo que se me ocurre, ¿no? Pienso. A ver, esa otra pregunta. Doctor, desde su experiencia, Perdón, no sé bastante. cómo podríamos reinstalar en nuestro mundo jurídico de igualadores agnósticos, rectóricos y pragmáticos, ¿no? El valor de la belleza, de la verdad y de la justicia? Usted lo hace desde su cátedra, sin duda, pero en el resto del universo jurídico, cómo mostrarles esto? Es un tema muy interesante. Justamente nosotros en la Universidad Católica, no por iniciativa mía, sino por iniciativa de otro profesor de Sociedad del Derecho que uno debe conocer, que es Ciro de Martini, ¿no? Perdón, no, decía, en la misma universidad, eh, Ciro de Martini con otro profesor que se llama Félix Lamas, no el padre, sino el hijo, ¿no? Se les ocurrió una iniciativa donde me incorporaron a mí, bueno, incorporaron también a otros profesores, pero sobre todo alumnos y profesores muy jóvenes, donde si le hicimos un proyecto y tenemos un instituto
que curiosamente se llama Literatura y Derecho, que parecen dos cosas bastante opuestas, ¿no? Yo hoy cuando venía acá pensaba que tenía que hablar de la belleza y al mismo tiempo tengo un desalojo, con un consorcio y el juez que el artículo tal, ¿no? Pero, bueno, más allá de la experiencia que realmente fue fantástica, son todos estudiantes de Derecho y a su vez los demás son, es decir, profesores, incluso muchos de filosofía del Derecho, y a su vez uno está en secretario de tribunales, el otro, ¿no? Sobre todo a la gente más joven, ¿no? Pero a todos, ¿no? Eh, ¿Cómo les gustó esto y les sirvió también para el derecho? O sea, la gente joven por ahí tiene una sensibilidad especial, ¿no? También respecto a la belleza. Nosotros, o yo, por lo menos, a veces éramos demasiado racionalistas, yo creo. Ellos, bueno, y bueno, entonces acá a cada uno de estos chicos, por ejemplo, que son abogados y tal cosa, se les propone que lean un libro de literatura clásica, antiguo o moderno, ¿no? Pero de literatura clásica durante un año, que lo trabajen a ese libro, que los tutoreamos a cada uno, y entonces ellos van sacando conclusiones y al fin de año, entonces, aparte se hacen reuniones para exponerse, y después a fin de año los publicamos en alguna revista académica importante. Bueno, y es una maravilla, y ellos nos dicen, ¿no? Yo me acuerdo otro que ha sido profesor de acá, que ustedes seguramente alguno lo ha escuchado hablar, que es Héctor Hernández, ¿no? Héctor Hernández, que yo enseñaba ética, un libro muy bueno de ética, él decía, a veces los abogados y los jueces no nos damos cuenta de que los conflictos jurídicos, incluso detrás de los conflictos jurídicos, detrás de los conflictos normativos, hay personas con sufrimiento, al revés, con entusiasmo, con alegría. Realmente cuando son conflictos hay problemas. Entonces, tendemos un poco ¿no? a aplicar el derecho cada uno, como si fuera una cosa, ¿no? Las normas, el artículo, tal cosa, la jurisprudencia, pero cuando uno va al desalojo y hay que echarlo, persona, cuando le roban a alguien, o cuando le matan un hijo a alguien, o cuando hay un conflicto de familia y están desesperados los cónyuges y enojados y tal cosa, y los hijos. Entonces, uno ahí ve más allá del código, más allá, y ve, bueno, la belleza en su doble sentido, ¿no? De lo alegre, pero también en el sufrimiento, también en poder entregarse por el otro, en poder dar. Entonces yo creo que hace un enorme bien, es decir, tanto la literatura como otras artes, ¿no? Hace un enorme bien a los abogados y a los chicos enseñarles también que haya algo de eso. En las universidades extranjeras, en Estados Unidos, es bastante común, por ejemplo, ¿no? Los chicos no tienen solamente clases de derecho, sino que además de derecho claro que viven en ciudades universitarias, están todo el día ahí muchas veces, pero también le dan cursos de arte, cursos ¿no? de teatro, y eso les hace mucho bien, pues los vuelve más humanos a ellos, y les hace volcar su propia profesión, ¿no? En eso mismo, ¿no? O sea que yo creo que es interesante, que es bueno, ¿no? Eso. Bueno, muy bien. A ver ahí. Una pregunta tal vez más para Andere, doctor. Ya habló de la belleza de las palabras de Dios, ¿no? Pero ¿cuál sería la belleza futura de una visión beatífica, una belleza cara a cara con Dios? ¿Se puede hablar algo de eso? Sí, claro. La creación comienza por la belleza, como dice San Juan de la Cruz, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando, vestidos los dejó de su hermosura. Eso es el principio, porque la belleza es difusiva, como dice Dionisio en el 4º capítulo del libro de los nombres de Dios. El bien es luz, belleza y amor. La belleza está en el centro. En la Trinidad se apropia al Hijo de Dios, que es la imagen del Padre. La belleza es la idea primordial de las criaturas y esa idea es el mismo verbo de Dios en el cual están contenidas las razones de todas las cosas, las ideas según las cuales Dios conoce las cosas. Y esa belleza corresponde no solamente a cada
criatura en particular que está en la mente divina, sino que corresponde también a la armonía y al conjunto, porque justamente la belleza es esa armonía, esa relación, una claridad consonante, como dice muchas veces Santo Tomás. Ahora, en el término al cual se llega a partir de la creación, que es en el orden sobrenatural, la visión beatífica de Dios, la belleza alcanza su máxima expresión, porque no solamente se contempla a Cristo como el más bello de los hijos de los hombres, sino que se contempla la belleza de Dios. Efectivamente, en la obra más elevada de San Juan de la Cruz, que es la llama de amor viva, las operaciones principales son la percepción de las perfecciones divinas, de las propiedades o atributos de Dios, incluso en cierta manera más allá de las personas, porque en la unión mística hay un acercamiento, una anticipación de la visión beatífica, y en la visión beatífica no solamente se contemplan las personas, sino todo lo que hay en todo lo que es Dios. La visión beatífica es entender a Dios, lo cual es absolutamente sobrenatural, supera las fuerzas de todas las criaturas, de los ángeles y de los hombres. Solamente por gracia se puede acceder a la belleza de Dios, es decir, se puede acceder a la esencia de Dios que contiene todas las perfecciones. Por supuesto, no las vamos a conocer como el mismo Dios las conoce, porque Él es infinito, pero efectivamente vamos a conocer a todo Dios. Y por eso vamos a conocer, dice Santo Tomás, también todo lo que concierne a las criaturas en relación con nosotros. Y eso es diferente en cada uno también. Claro, hay conocimientos comunes de las perfecciones divinas, pero también hay conocimientos particulares, porque como enseñaba Dionisio, en Dios no están solamente las ideas comunes de las cosas, sino que están contenidas las ideas de las cosas particulares. Dios es la causa no solamente de la esencia de las cosas, sino de su particularidad, de su condición propiamente singular. Cuando lleguemos a la visión beatífica, contemplaremos todo esto. Y esto es la belleza de Dios contemplada, porque es una gran multiplicidad, lo hemos citado ya. En Dios hay infinitos atributos que no conocemos. O sea, en Dios hay tantas perfecciones que son Dios, que desde las criaturas no las podemos conocer todas. Y en la visión beatífica de Dios tampoco las conoceremos todas, aunque conoceremos todo Dios. Y esto es un misterio. ¿Cómo puede ser que conozcamos todo Dios y no conozcamos todo lo que hay en Dios? Pero esto es justamente una expresión del misterio de la visión beatífica, que es gracia, no es algo que se puede alcanzar por las fuerzas humanas. Por supuesto, en la humanidad en innumerables oportunidades ha intentado llegar al conocimiento de Dios por las propias fuerzas, pero eso está absolutamente destinado al fracaso. Por eso el verdadero conocimiento de la belleza de Dios es gracia.